Arrancamos en otro programa más de La Resistencia. Comentanos, Horacio, con qué continuamos. Bien, hoy quería compartir con ustedes una suerte de información a pedido de la gente que me ha escrito en mis redes sociales en torno a lo que es el metaverso. Pero en este sentido tenemos que primero contextualizar por dos fenómenos que son esenciales. En primer lugar, que los famosos conflictos que está atravesando la empresa de Facebook dan salpicado de tal manera que parece ser que la empresa necesita un nuevo elemento para el cual arrojarse al mercado y mantener su predominio. Pero a su vez confluye otro factor que es cómo la sociedad actual se está configurando en torno a la ontología digital. Aclarar estos dos puntos esenciales, como simple introducción, paso a desarrollar entonces el análisis de lo que es el metaverso en el contexto en el que se está desarrollando actualmente. Y para esto es necesario tener algunos elementos en cuestión. Facebook está teniendo en este momento un sinfín de problemas apremiantes, particularmente con la divulgación de aquellos documentos que demuestran no solo la simpatía por favorecer la libertad de expresión irrestricta de acuerdo a cuánto uno podía llegar a pagar, sino también la forma en la que ha tendido a favorecer espacios políticos determinados. Me refiero particularmente al espacio demócrata, en el cual la opinión publicada se encontraba ya direccionada por este metacapital, por esta Big Tech que está actuando justamente, como siempre decimos, en la posmodernidad, llevando lo privado a lo público y privatizando lo público. Entonces, en este sentido, aparece Mark Zuckerberg a través de lo que es una suerte de conferencia telefónica con analistas de última generación, realizando una suerte de análisis, una suerte de recapitulación de lo que han sido los trabajos en los últimos 3 meses, pero llamó la atención algo muy particular, porque en este proceso de rearmado de lo que es la empresa de Facebook, se dio a entender que se estaría trabajando ya en lo que es el metauniverso o el metaverso, como lo quiera cada uno definir. Esto es curioso porque según lo que filtró, tomo como fuente en este punto a CNN, durante la llamada de 1 hora, el metaverso, según dice esta fuente, fue mencionado casi 2 docenas de veces. Entonces, acá hay que tener un dato de interés muy importante, porque es un tema que es muy interesante de analizar también. ¿Qué es lo que es en esencia el metaverso? Porque muchos se estarán preguntando de dónde viene esta palabra. Esta palabra surge originalmente en una novela cyberpunk de 1992 llamada Snow Crash. En el libro, el personaje principal, que se llamaba Hiro, que era un pirata informático, logró convertirse de ser un simple repartidor de pizzas a ser una eminencia en esta materia del pirateo informático, es donde utiliza justamente el concepto de metaverso como un escape de su vida. Es decir, un universo donde la persona vive, pero vive en esa realidad virtual totalmente desarraigada del mundo real. Esta historia realmente es quizás el modelo que está intentando emular en este momento la compañía de Facebook, que curiosamente ya empieza a trabajar para que su nombre deje de ser Facebook y se empiece a llamar Meta. Algo que es muy curioso porque va a correlación de lo que es el mundo de la posmodernidad, donde todo tiende, entre comillas, a trascender, pero no en la visión agustiniana, sino a trascender en una materia, podríamos decir, ideológica, en una materia de la inmanencia, vaya paradoja, porque si algo que es contrario a la trascendencia es la inmanencia, a trascender en ciertos cánones, desde el discurso particularmente, desde la construcción artificial de la realidad. Entonces aparecen los Big Tech transnacionales promoviendo la transexualidad, la transedad, los transespecie, el transhumanismo, como se ve actualmente. Porque si algo hemos desarrollado en su momento con Javier Villamor, es que ya existían experimentos en el pasado para intentar ver cómo, como si fuese una suerte de la serie tan famosa Altered Carbon, cómo lograr encriptar el alma, cómo lograr encriptar la conciencia, un tema que todavía ningún psicólogo logra abordar definidamente qué es realmente la conciencia. Y en ese sentido,
lo que se ve que ya empiezan a generarse este tipo de experimentos. ¿Qué es entonces el metaverso? Es una suerte de realidad virtual, pero ya no ese mundo en Internet donde uno simplemente ve una pantalla en 2 dimensiones, sino que es el artificio de realidad virtual donde la persona a través de un avatar va a poder estar en contacto directo con otros en un mundo supradigital, o podríamos decir incluso infradigital, va más allá de la conexión, donde la interacción va a ser casi real. Un mundo en 3 dimensiones, donde se va a empezar a interactuar incluso con otros sentidos que vayan más allá de lo que es la vista o de lo que es el oído. El metaverso es la gran apuesta de millonarios de Silicon Valley. Incluso se está viendo cómo Epic Games ya empieza a invertir en este nuevo concepto, porque la idea es crear un espacio similar a Internet, pero en el que los usuarios puedan caminar dentro e interactuar entre sí en tiempo real. Una suerte de lo que fue en su momento el famoso Habbo, el Habbo Hotel, que dio para bastante interacciones en 4chan dado su época de éxito, pero, insisto, ya no en una pantalla, sino es uno inmerso allí. Casi como las series distópicas, podemos pensar rápidamente, desde Wall-E hasta, ¿por qué no?, en la Matrix. Si lo importante es qué es lo que uno perciba, no lo que uno realmente sea. Si uno en esta realidad virtual se constituye como un avatar, ya sea un perro, un hombre, una mujer, un drag queen, lo que uno se constituya será, y en ese será interactuará con otras personas que también se van a mostrar como deseen. Es el último escalafón en el desarrollo de la vida virtual de las personas, porque las personas van a dejar de vivir por completo con el primer experimento que hubo con la pandemia, que fue que las personas trabajasen desde Internet, se educaran desde Internet, formaran familias desde Internet, fueran a misa desde Internet, fueran al gimnasio desde Internet. Todo empieza a confluir justamente en este armado digital. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que ya no va a ser a través de la pantalla de un celular, sino va a ser una experiencia sensitiva, una experiencia sensible de inmersión plena. Ya para no extender más, justamente y destacando lo que son las inversiones millonarias, tenemos como el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, ha justamente mostrado cómo el metaverso empresarial empieza a apostar en este producto. Incluso ya, como bien dije, desde Epic Games hasta millonarios, empiezan a mostrarse, incluso pienso rápidamente en Matthew Bell, a mostrarse favorables a este futuro que está próximo a venir. Dicen que el metaverso aún está lejos de desarrollarse plenamente, es una suerte de autobombo publicitario, muchos especulan incluso que es una forma de desviar la atención por lo que son los Facebook Papers, estas suerte de 10.000 documentos que han filtrado 17 medios estadounidenses denunciando los favoritismos y las arbitrariedades que ha presentado esta plataforma. Sin embargo, lo cierto es que ya se empiezan a experimentar en su momento una serie de desarrollos muy particulares. Pienso rápidamente, más allá de lo que es este metaverso y volviendo al tema de la transhumanidad, la noticia que subí días pasados, donde ya con células cultivadas, células neurales cultivadas, se empieza a generar una interacción genuina en ciertos tipos de robots. Si bien son a pequeña escala, ya empieza a aparecer esta confluencia de lo virtual orgánico y de lo orgánico, entiéndase uno, inmerso en lo virtual. Digo esto porque a veces pareciera que la ficción siempre es ficción y se olvidan cuántas obras de ficción, como pienso en este momento Julio Verne, supo advertir antes de tiempo cuál iba a ser la realidad del mundo. Con esto ya para terminar, quiero decir simplemente que hay que tener ciertos cuidados porque uno no se opone solo al cambio tecnológico, esto lo explicamos los que somos bioconservadores, sino cuidado con las grandes revoluciones, porque no siempre el ser humano está listo para estas revoluciones, no siempre el ser humano está listo para renunciar a su esencia. Si uno ve la paradoja de la nave del Teseo, uno diría la nave de Teseo se conserva, pero en tanto en cuanto hubo un proceso histórico que permitió albergar esa historia en ese ente, aquí se está hablando de una ruptura abrupta en lo que es el verdadero ser, una inmersión completa en el mundo digital abandonando lo real, y uno diría, ¿cuál sería el inconveniente? Básicamente, esto lo tomo con datos de la Unión Europea, hoy los adolescentes en Europa confían más en los algoritmos de Internet que en los padres, es decir, hoy quienes controlan los algoritmos, quienes controlan el mundo virtual,
controlan el pensamiento de toda una generación en la que ni siquiera los propios padres pueden llegar a controlar o al menos dirigir o al menos guiar. Vaya que hay un peligro en un sistema globalista que se dé semejante poder a la intromisión del pensamiento, porque en definitiva va a ser uno expuesto totalmente dentro de un mundo que no conoce, que no controla, pero que a uno sí lo puede ir guiando a tal como sucede hoy, donde hoy si incluso observamos, bajo las grandes mentiras del cambio climático antropogénico, la sobrepoblación, se ha logrado controlar las tasas de natalidad y fertilidad en decadencia en Occidente, sin apelar a ninguna práctica invasiva, como ya saben cuál es la interrupción invasiva que realiza cierto espacio, entre comillas, feminista, entre comillas, ecologista. Por eso digo que hay que tener un cierto resguardo por la amenaza que esto presenta. Más si tenemos en cuenta que la mente brillante detrás de esto es Mark Zuckerberg, acusado de filtrar información, de vender información en los espacios políticos, de incluso direccionar el pensamiento público sin ningún tipo de escrúpulos. Digo, en este tipo de manos está quedando justamente el futuro de Internet, que insisto, es un poco más que Internet. Simplemente quería compartir con ustedes esta pequeña noticia, esta pequeña reflexión y espero haberles sido de utilidad.